Buenos días, muchachos de octavo. Espero se encuentren muy bien. Chicos, en días pasados pues se pudo conectar con cuatro de sus compañeros. Sin embargo, teniendo en cuenta que ustedes son 36 y el difícil acceso que pueden tener varios de ustedes a conectarse en línea, pues voy a hacer un video explicativo de lo que trabajamos ese día. Ese día nosotros lo que hicimos fue un ejercicio sencillo de interpretación de imágenes. Vimos el concepto de sistemática, el concepto de taxonomía y cuáles eran las principales escuelas taxonómicas. Lo primero que hicimos fue un ejercicio de identificación de parejas. En este caso lo que hacíamos era buscar grupos de osos que se relacionaran entre sí. A modo de concéntrese, entonces nosotros jugábamos, establecíamos este juego. La explicación se dio. Básicamente lo que se buscaba era que los estudiantes pudieran encontrar em, las parejas correspondientes. Entonces, de acuerdo a las parejas correspondientes, nosotros respondimos tres preguntas. La primera que tienen en común las imágenes anteriores, pues es entender de que todas son osos. La característica que poseen los individuos anteriores, pues son diferentes, no es igual el oso panda, al oso gris, al oso de anteojo o al oso negro. Si pertenece a la misma especie, no. Entonces aquí veíamos el concepto de especie. Decíamos que una especie era aquella que podía compartir características genéticas y físicas con otra y sobre todo que tenían la capacidad de reproducirse y cruzarse entre sí. Cuando individuos similares los podemos catalogar dentro de la misma especie, los podemos someter al criterio de cruzarse entre sí y así nosotros podemos determinar si es de la misma especie o no. Y veíamos un pequeño video sobre cómo se llaman este tipo de animales. Entonces en el video nosotros encontrábamos que a pesar de que existen diferentes tipos de aves de carroña, aquí como en este caso que aparecen varios, aparece por ejemplo unos tipos especiales de aves, por ejemplo mira la cigüeña negra, em, veíamos también acá rey de los gallinazos y aparecía un nombre científico, Sarcorampus papa. Veíamos también el buitre negro, Coragis atratus, águila real, águila buteo jaimensis, Kip fulvus. Dirán que les estoy hablando en inglés, pero la verdad no estoy hablando en inglés. Esto lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo referencia, es básicamente a cada uno de los nombres científicos que poseen. Ahora, ¿para qué es un nombre científico? Que es lo primero que debemos tener claro antes de ver sistemática. Como ustedes saben, cuando uno nace a uno le ponen un nombre y le dan unos apellidos. En ese sentido, ese nombre nos identifica por encima de cualquier otro. ¿Sí? Si yo digo solamente Jason, Jason hay muchísimos. Mauricio, Mauricio hay muchísimos. Pedraza Jurado hay muchísimos. Pero entonces, si ya asocio yo mi nombre completo, Jason Mauricio Pedraza Jurado, voy a encontrar que no me va a referir a todas las personas, sino me va a referir solo a aquellas personas que comparten ese mismo nombre. Entonces, lo mismo ocurre cuando uno intenta nombrar un ser vivo. Si yo le digo a ustedes cigüeñas, cigüeñas hay muchas, muchos tipos, muchas especies. De la cigüeña normal, la blanca que nosotros conocemos, pero si digo cicota nigra, me estoy haciendo referencia a un grupo en específico, que es la cigüeña negra. Si yo hablo lo mismo de los buitres americanos, de los gallinazos que nosotros conocemos, eso aquí le llamamos chulo, ¿sí? Buitre, que guara, son nombres comunes que nosotros vamos a encontrar. Entonces la ciencia para tratar de evitar que nosotros nos confundamos con esos animales cuando los vamos a clasificar o cuando los vamos a nombrar, lo que hace es asociar a través de la sistemática, que es una ciencia de clasificación, un nombre científico. Ese nombre científico sirve para poder determinar que yo estoy hablando de una especie en específico y no estoy hablando de otra. Mirando un ejemplo, miremos acá tantico un ejemplo de los grandes felinos. Entonces yo puedo poner nombre científico de los grandes felinos. ¿Cuáles son los grandes felinos? Lo que corresponde al tigre, león, jaguar, leopardo, incluido una especie creo que el puma no entra aquí. Pero sí vamos a encontrar entonces una especie de nombres científicos de acuerdo a cómo está. Por ejemplo, si yo hablo de los grandes felinos, voy a comparar entonces el del león y el tigre, que son primos hermanos, por decirlo así. Esos poseen un nombre científico. Ese nombre científico tiene una característica.
Por lo general, cuando hablo del nombre científico del león y del tigre, voy a hacer referencia a un género y a una especie. Género entendida como el apellido, digámoslo así, como el apellido grande. Ese género va a significar que comparten ciertas características y el segundo nombre ya es el específico de la especie. Miremos el ejemplo del león. Si yo hablo del león, el león como tal, su nombre científico es Panthera leo. Es un nombre latinizado. ¿Qué significa latinizado? Significa que están basados en la lengua latina, lengua del latín. Precisamente se utiliza el latín para evitar confusiones, que no es lo mismo el inglés, el español, el chino, mandarín, toda esa vaina, a nombrarlos con un lenguaje que sea un poco más universal. En este caso se decide por el latín. La nomenclatura que nosotros utilizamos en este caso son una composición de dos nombres. El primero que les voy a subrayar hace referencia al género. El género se escribe siempre la primera con mayúscula. ¿Y qué es el género como tal? Es una categoría taxonómica que se comparte con otro individuo, comparte ciertas características, pero en el género yo no voy a encontrar un cruce de especies. ¿Qué significa esto? Que pueden compartir características similares en el género, pero no se pueden reproducir entre sí. Cuando ya hablo del segundo nombre, que es Leo, voy a encontrar que ya este refiere a la especie. ¿Y qué es la especie? Volvemos al concepto. Las características, animales, especies, perdón, seres vivos que comparten las mismas características que son capaces de reproducirse entre sí. Miremos el ejemplo del tigre. Con el tigre tengo aquí que este se llama Panthera tigris. Si lo comparo con el anterior, vemos que comparten el mismo género. Eso significa que comparten ciertas características con el león, pero se va a diferenciar en la especie. No se pueden cruzar entre sí. Nuevamente repito, esto se le conoce como nomenclatura binomial, que consta de dos nombres latinizados, el primero al género, que se escribe con mayúscula la primera, y la segunda, que refería a la especie, que sí es completamente en minúscula. Si yo escribo esto en un quiz con mayúscula con minúscula, pues me ha quedado mal. La única mayúscula que llegar es la primera y de ahí en adelante es completamente minúscula. Recuerden, composición de dos nombres. Eso fue lo que vimos de nomenclatura binomial. ¿Por qué fue importante la nomenclatura binomial? Porque es importante entender que existe una forma que utiliza la ciencia para nombrar a los seres vivos. La forma que utiliza la ciencia para nombrar esos lo hace a través de una área de la biología que es la sistemática, que se encarga básicamente de clasificar las especies a partir de una historia evolutiva y una historia filogenética. ¿Qué significa esa historia filogenética? Significa que van a tener como base las relaciones de parentesco entre diferentes grupos taxonómicos. Ahora, básicamente esta diversidad biológica ya no se conoce hoy en día como reinos. Ustedes recuerdan, a uno en la primaria le enseñaban que reino monera, que reino vegetal, reino protista, hasta el reino mineral. Hoy lo que conocemos no es unas escuelas denominadas en la clasificación linneana, que es como se conoce a los aportes de Carl von Linné, el científico sueco, para la parte esta sistemática, sino vamos a hacer referencia a una clasificación a partir de dominios, tres grandes dominios. El reino procariota, perdón, reino no, dominio procariota, el dominio eucaria, aquí está, y el reino arquea, el dominio arquea. Estos tres van a ser como los grandes dominios que presentan relaciones de parentesco entre sí, pero entonces ya empiezan a diverger. Esto se conoce como un árbol filogenético. En eucariota voy a encontrar el dominio plantae, fungi, protista, animalia. Si ustedes se dan cuenta, estos nombres ya están latinizados. En general, entonces, esto sería como el cambio que hay de paradigma. Pasamos de unas escuelas de reinos a unas escuelas de dominios, teniendo en cuenta las relaciones de parentesco. De las sistemáticas desborda una ciencia específica que es la encargada de realizar todo lo que tiene que ver con la clasificación de seres vivos y de otorgarle el nombre científico como tal. Por ejemplo, el nombre científico de la rana del Chocó, que es más venenosa, si no estoy mal, creo que se apellida Terribilis. Nombre científico de la rana más venenosa, que es la del Chocó. Mírenla. Filobates terribilis. Filobates va a ser el género, terribilis va a ser la especie como tal.
Entonces aquí lo que voy a tener es precisamente que la taxonomía va a ser esa rama de la sistemática que se va a encargar de nombrarlo, de clasificarlo, y no solamente eso, sino que le atribuye unas características, una clasificación general. Vea, tenemos un nombre científico, una clase, una familia, un filum, un reino, y en general esta es como la clasificación como tal. ¿De dónde saco yo el género? Pues lo saco de acá, filobates, y la especie la saco de acá. El resto que hablo de clase, familia, filum, reino, estoy hablando básicamente de la clasificación taxonómica. Entonces lo que hace es prácticamente separarlos. A partir de las escuelas taxonómicas, perdón, de la taxonomía se derivan tres escuelas sistemáticas que fueron muy utilizadas. Hoy en día nosotros trabajamos mucho con la escuela evolucionista y con la claista, que lo que hace es establecer unos sistemas de clasificación a partir de ciertos rasgos filogenéticos. El primer escuela sistemática que vamos a ver es la fenética. ¿Qué podemos decir de la fenética? Que es una escuela taxonómica básicamente que clasifica los individuos más que todo en su parte morfológica, es decir, en las características físicas que argumenten entre sí. Lo que hacen es aportar un criterio taxonómico, puede ser animales con alas, y a partir de eso lo que hacen es buscar similitudes entre morfología. Establecen básicamente esta clasificación a partir de cualidades observables y no tienen en cuenta las relaciones filogenéticas o de parentesco. Un ejemplo siendo exagerado de esta escuela fenética, digámoslo así, pues pongamos un criterio, animales con alas. Entonces animales con alas yo encuentro el murciélago, un insecto y un ave. Si fuera por la fenética y suponiendo que estos tres animales compartieran al menos una o varias características observables, entonces estos van a ser clasificados dentro del mismo grupo taxonómico. Cuando hablo de la escuela evolucionista, estoy hablando de ese científico que vimos durante el primer periodo. Hablo de Charles Darwin. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en esta escuela como tal? Vamos a encontrar que se van a tener en cuenta las relaciones de parentesco a partir de establecer los patrones evolutivos que también tuvieron. Vamos a mirar también cómo se toman dos postulados principales en la escuela evolucionista, como son lo que tiene que ver con la evolución natural de las especies. El segundo es el ancestro común, es decir, debe existir entre los diversos grupos taxonómicos un grupo o un individuo que se separó de otro. A estos eventos se le conocen como eventos de especiación, cuando una especie se separa de otra a partir de eventos catastróficos, ¿no? Si ustedes recuerdan. La tercera, perdón, es la selección natural, que es un principio que aplicamos nosotros para básicamente lo que es esto, donde sobrevive el individuo, no el más fuerte, sino el que mejor sepa adaptarse. Entonces aquí lo que vamos a encontrar son los aportes de Darwin. Vamos a entender también que básicamente en taxonomía lo que vamos a considerar son las relaciones de parentesco entre una especie y otra. A pesar de que unas especies morfológicamente no se parezcan, a través de un análisis evolutivo podemos encontrar relaciones. Miremos un ejemplo. Hablamos del Megatherium, que es un animal que habitó hace alrededor de 20.000 años. Estuvo presente inclusive en la última glaciación, y vemos cómo este se parece hoy en día a las perezosas, solo que de menor tamaño. Entonces lo que hace en este caso es resaltar esas características que tenían y cómo se emparenta un organismo con otro a partir de sus características genéticas. El parentesco es súper importante. Por último, Darwin plantea esto en su obra, que es la selección, la evolución de las especies. Ustedes recuerdan, nosotros la vemos para la explicación de evolución. Por último tenemos a las escuelas clavistas. ¿Qué pasa con la escuela clavista? Es una de las que más se utiliza hoy en día. La clavista tiene en cuenta lo que son los árboles filogenéticos y los cladogramas, que es un sistema de clasificación de especies teniendo en cuenta los criterios de ancestro común y los criterios de especiación. Esto que aparece acá es como si fueran los famosísimos árboles familiares. Sí, entonces, por ejemplo, aparecen los grupos monofiléticos, que es un grupo de individuos que tienen un ancestro común cercano. Grupo parafilético, que son grupos que comparten no un antecesor cercano, pero sí en una escala de tiempo mucho más larga un ancestro común. Y los grupos polifiléticos o parafiléticos, perdón, polifiléticos son aquellos que no guardan ningún sistema de relación entre sí. Si yo lo traduzco esto en un lenguaje sencillo, un grupo monofilético puede ser mi familia y mis hermanos. Digámoslo, mi mamá está aquí y tenemos 3 hermanos. Todos venimos de un mismo ancestro, en ese caso el grupo tiende a ser monofilético. Si hablo del parafilético, el ejemplo pueden ser mis primos, es decir, no venimos del mismo papá, pero sí podemos venir, por ejemplo, de la misma abuela. En este sentido, tenemos un ancestro común más antiguo
y a pesar de no relacionarnos de manera directa, nos encontramos como tal familiarizados. Y por último está el grupo polifilético, que es el grupo que no guarda relación entre sí. Listo, ya con eso finalizamos.